Un saludo muy especial para todos los que a esta hora se conectan, tanto los que hacen parte de nuestro diplomado en gestión de la seguridad vial como aquellas personas que pertenecen al gremio Gente y a Sonalted, que fueron invitadas muy especialmente porque Gente consideró y a Sonalted que era importante reforzar este tema de los procedimientos sancionatorios cuando se trata de pruebas de alcohol y drogas, sobre todo las que realizamos a los conductores, digamos que es algo de todos los días, fuera de que es una obligación legal, pues también pues, del control que tenemos que tener sobre los conductores, también es muy importante para poder saber de qué manera podemos aplicar las sanciones, teniendo en cuenta que, como ya no lo va a explicar Sandra, ha habido una disparidad sobre todo lo que ha pasado con una nueva resolución que salió hace poco, eh, que digamos que se metió en el tema de las pruebas ocupacionales, pero también tocó el tema de los tamizajes. Ya Sandra pues nos va a explicar un poquito. La idea es que las preguntas que tengan las hagamos ya cuando ya avance un poquito la reunión, pero si tienen preguntas, claro, las vamos a hacer. Eh, yo también tengo varias preguntas, por aquí donde les voy a poner un hola, por ahí ahí me pueden también preguntar, o si están en el chat y estoy yo en el chat, también lo pueden hacer directamente y yo le traslado la pregunta a Sandra, pues que es experta en el tema de drogas. Con Sandra ya tuvimos una primera reunión donde nos explicó todo lo relacionado con las diferentes drogas que existen, cuáles son esas drogas que sin ser consideradas drogas también pueden alterar las funciones de las personas y también pueden generar un problema. La recomendación que nos daba obviamente de que a los conductores siempre les digamos cuando esté enfermo reporte, cuando se tome alguna medicina especial repórtelo, para poder estar atentos a que de pronto no se vayan a dormir conduciendo y todo lo que es el control, pues, de los buenos hábitos de los conductores. Entonces, esta clase es más que todo de procedimientos y sanciones, por eso voy a estar aquí acompañándoles. Esta reunión yo la había planeado de 2 horas, pero vamos a hacerla en 2 sesiones. ¿Por qué? Por la complejidad del tema y por la importancia del tema, además porque quiero dejar grabada la reunión y que ustedes tengan la oportunidad también de contar casos concretos. Entonces, esta reunión se va a llevar a cabo hasta las 5 de la tarde, esta clase, y posteriormente, la otra semana, vamos a hacer la siguiente clase de estas 2 horas que hacen falta para este tema de alcohol y drogas. Bienvenida, Sandra, y ya te dejo para que inicies tu reunión. ¿Vas a hacer una presentación o quieres que yo te ayude con algo? Perfecto. Sí, yo ya voy a compartir una presentación. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, ya con ese preámbulo que la doctora Liliana nos hace, pues la idea es que tengamos claro que nos vamos a centrar en lo que es el contexto desde el tema del manejo de salud y seguridad en el trabajo y poniendo a conversar también la normatividad actual teniendo en cuenta, digamos, estos conceptos jurídicos que se han dado en último momento, pues en los últimos meses. Entonces, pues yo voy a compartir una presentación donde les voy a hablar primero de unas digamos, bases conceptuales para formular todo lo que sería el plan de seguridad vial en general y de tolerancia cero, pero también, digamos, cómo poner a conversar eso y cuáles son los asuntos que hay que tener en cuenta, que yo estuve revisando detalladamente estos conceptos para que eso lo podamos conversar en función precisamente de su día a día como tal. Entonces, en este momento voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman que la están viendo. Voy a cerrar por aquí esta para poder ver pantalla completa. Eh, me informa si están viendo mi pantalla. Sí, perfecto, muchas gracias. Perfecto, listo. Entonces voy a partir primero de hablar antes de meterme, pues digamos, con asuntos de normatividad y eso, pues quiero que tengamos presente un asunto que nos ayuda a estructurar lo que bien digamos, se debe organizar desde el sistema de salud y seguridad en el trabajo como tal. Y para eso les voy a poner como ejemplo una pirámide. La pirámide vamos a partir de las bases para llegar a esa cúspide. Entonces, lo primero que hay que decir es que tenemos que pensar y la manera de organizar de una manera adecuada todo lo que es la prevención organizacional
específicamente, digamos, en este campo o en cualquier campo organizacional, tiene que ver primero con hacer una prevención universal. Cuando hablamos de prevención universal, estamos hablando de incluir a todos los empleados de la organización, todas las personas que están involucradas. Entonces, en ese plano estamos hablando de hacer educación permanente, es decir, ejercicios de capacitación periódica, promoción de la salud mental y disminuir factores de riesgo. Esas serían, digamos, como las tres grandes temáticas que se deberían de tener en cuenta en todo lo que tiene que ver con educación permanente. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la política corporativa, o sea, hay que tener claridad absoluta sobre las reglas, las responsabilidades, es decir, hacer difusión de lo que es el reglamento interno de trabajo en términos generales. A eso lo denominaríamos todo lo que tiene que ver con prevención universal. Ahora, ya hay, digamos, un segundo nivel donde tengo que establecer el monitoreo y se puede llamar como monitoreo y liderazgo, y hay dos puntos esenciales que debo de tener en cuenta, digamos, en este aspecto. Por un lado, todo lo que implica pues vigilancia epidemiológica, es decir, seguimiento constante de eventos relacionados y datos que nos permitan evidenciar riesgos y posibilidades de que se aumenten los riesgos en la empresa. Entonces, ahorita les voy a plantear en una escala que he diseñado pensando en ustedes y tiene que ver con lo que debo de estructurar dentro de todo el plan. Y dentro de ese plan tengo que tener claros cuáles son los riesgos que se pueden materializar en mi empresa. Entonces, por supuesto, a todo eso que lo denomine riesgos, pues debería de tener un plan de vigilancia para hacerle acompañamiento y poder disminuir la posibilidad, digamos, de que esos riesgos puedan presentarse o las situaciones asociadas a esos riesgos. Y por supuesto, también es importante que dentro de ese monitoreo y liderazgo, pues aparezca todo un tema de liderazgo visible, donde pues es muy importante la participación activa de la alta dirección en la promoción del autocuidado. Incluso hoy día se promueve mucho espacios de escuelas de liderazgos para alta dirección, precisamente pues para acompañar todos esos procesos que implican la formación de la alta dirección en el manejo de situaciones que se pueda presentar. Y ya en la cúspide, y que también tenemos que entender que el ejercicio de ponerlo como pirámide es porque cada vez, digamos, los beneficiarios en esta manera de percibir esa prevención organizacional se va disminuyendo. Pues en prevención universal tenemos a toda la empresa, toda la organización, pero ya cuando hablamos de intervención, pues yo puedo diseñar intervenciones basadas en los casos identificados o seguimiento de los casos como tal. Aquí entonces, yo sé, y probablemente para algunos esto está supremamente detallado, algunos me van a decir, pues ya te fuiste, digamos, muy al detalle, pero yo sí quisiera quisiera que al compartirles esta presentación, ustedes casi que hagan una lista de chequeo, verificando que cumplan, digamos, como con todos estos parámetros que les van a ayudar a tener claridades y para tener un manejo adecuado de los casos que se puedan presentar en el tema, pues digamos, del reporte, no solo de situaciones relacionadas con alcohol y drogas, sino todo lo que implica pues hacer procesos y procedimientos adecuados en el seguimiento pues de los empleados. Entonces, lo primero es muy importante y sobre todo para ustedes como empresas que manejan todo el tema de transporte de personas, pues integrar todo lo que es seguridad vial, todo el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo y por supuesto revisar que esté actualizada la política institucional sobre el tema de sustancias. Es muy importante
que esté actualizado para que ese sea el soporte en casos que lo ameriten, digamos, cuando se plantee un caso en particular donde se piense incluso en desistir de que un empleado continúe en la empresa. Es también muy importante certificar anualmente, o sea, que hay una capacitación y una formación a todo el equipo sobre asuntos relacionados, digamos, con estos temas y todo lo que tiene que ver con seguridad vial en general. Entonces, que haya un plan de capacitación anual, pero ese plan de capacitación casi que tenga siempre toda la evidencia reportada de ese plan de capacitación como tal. Es necesario también poner y dejar claro los protocolos de sospecha. Y cuando me refiero a protocolos de sospecha es qué condiciones o qué situaciones se pueden presentar en el común, en el diario, en la cotidianidad de los empleados, que ustedes puedan decir, cuando aparece esta sospecha, la manera de proceder es esta. Yo sé que pues uno no puede llegar a tener en el panorama todas las situaciones, pero en la medida que yo voy dejando esos protocolos y los voy alimentando con las situaciones que voy viviendo a diario, eso me permite tener guías operativas claras para el manejo, digamos, de casos de trabajadores que puedan presentarse hoy, pero que se puedan presentar en otro momento. Es importante también sincronizar y articular las áreas, todo lo que tiene que ver pues con gestión humana, con el sistema de salud y seguridad en el trabajo, pero también digamos dentro de la normatividad está el asunto de el seguimiento y los controles que se deben hacer de medicina laboral, entonces estar bien articulados y por supuesto hacer digamos espacios donde se puedan discutir algunas situaciones en particular que se vayan presentando. Y por el otro lado, pues hay que pensar en todo lo que sería el enfoque de apoyo, porque si bien, digamos, hay casos que ameritan y que puede tomarse decisiones sobre sacar a personas, pues, o digamos, pedirle a la persona no continuar en la empresa, pues también es muy importante contar con planes claros si se va a hacer acompañamiento, no solo sanciones, sino acompañamiento pues a los empleados como tal. Ahora bien, si miramos de esa manera, lo que podríamos plantear es que podríamos decir que podemos crear 5 pasos para blindar, hola, 5 pasos para blindar el proceso. Sí, sentí como que alguien iba a hablarme. No, no, aquí estamos, no Ok, te preocupes, ok, estamos súper bien, incluso le dije a los otros chicos que lo han ingresado que eso está buenísimo, porque me encanta cómo lo estás manejando, porque lo estás manejando como un tema integral para todo el tema de gestión humana. Entonces, lo ajá, que les acabo de decir a ellos, el grupo es, eso es lo interesante, porque es que este tema del alcohol y drogas no puede ir por un siempre lado, separado, no se de puede. acuerdo, Porque de tú acuerdo. primero tienes que tener la autorización, porque tienes que tener las sanciones en el reglamento, porque tienes que saber qué pruebas vas a usar, tienes que tener a las personas capacitadas. Entonces me encanta cómo lo estás manejando. Muchas gracias, Liliana. Bueno, entonces les estaba diciendo que ahora voy a hablar de 5 pasos. Insisto, una manera o yo lo que quiero que ustedes fortalezcan en las áreas, digamos, de salud y seguridad en el trabajo, casi que es que estos puntos podamos integrarlo a todas las acciones que ustedes hacen de prevención y de manejo, digamos, como de todo el plan que está diseñado desde salud y seguridad en el trabajo. Entonces, mis recomendaciones al respecto de este tema, primero, es actualizar el PEPS, pues ajustar todo el programa de cero tolerancia para exigir validación médica en pruebas aleatorias. Entonces hay que hacer todo el protocolo, hay que revisar, yo sé que
con la actualización de la normatividad, pues lo que se viene para muchas empresas es, bueno, decir, bueno, ¿cómo lo actualizo? ¿Qué sigue siendo vigente? ¿Cuál es la postura frente, digamos, la organización frente a este tema? Y eso tiene que estar documentado. Digamos, uno de los asuntos que yo resaltaría y que los invitaría, digamos, a tener muy presente es todo lo que esté documentado y además socializado y existe evidencia de eso, se convierte en un soporte para poder adelantar cualquier tipo de proceso disciplinario. Pero si no está documentado, si yo no tengo la evidencia y eso, pues es ahí donde ya empieza como a flaquear el sistema y donde pueden haber asuntos donde dicen hay que reintegrar a alguien o pasó, digamos, se levantó un proceso y se cayó, digamos, el que habíamos implementado. Entonces, por eso es muy importante tener toda esta documentación al día. En segundo lugar, hay que documentar el protocolo, es decir, dejar constancia escrita de la nueva validación médica y comunicarla a la inducción, en la inducción a los conductores. Hay que informar sobre la importancia y ojo, porque, bueno, yo lo dejé como para el final, pero quiero resaltar algo. Incluso me voy a tomar el atrevimiento, aunque después me voy a detener en eso, pero me voy a adelantar unas diapositivas para mostrarles, esto lo tomé directamente de uno de los conceptos jurídicos que me compartió la doctora Liliana. Y miren, digamos, esto tan importante que a veces no se lee y que termina siendo como esa letra menuda que hay que tener en cuenta y tener claridad. Mire, cuando se habla de la toma de pruebas de alcoholimetría y de sustancias psicoactivas, dice la norma debe ser realizada por personal médico con licencia en salud ocupacional vigente, porque la custodia y reserva deberá de estar a cargo del médico de la IPS prestadora de los servicios de salud. Ya hablaré y espero, digamos, puntualizar algo sobre eso que tiene que ver con el manejo de historias clínicas, pero miren, digamos, este segundo párrafo que me parece supremamente importante y dice, se resalta que en el contexto de la comunidad andina, el término personal médico se entiende a los profesionales de la salud que trabajan en los centros laborales y que están involucrados en la vigilancia de la salud de los trabajadores, así como en la prevención y atención de riesgos laborales. ¿Qué quiero, digamos, llamar la atención sobre ese asunto? Que cuando estamos hablando de profesionales de la salud, ahí también están involucrados los psicólogos formados en salud y seguridad en el trabajo. Lo importante es, y lo que quiero señalar, digamos, como que hace fuerza la norma, es que la custodia y la reserva del resultado no puede estar en el informe de salud y seguridad en el trabajo, sino que debe reposar en una historia clínica. Historia clínica que por eso es que se habla que está a cargo del médico o de la IPS prestadora. Si ustedes para hacer, digamos, las pruebas y la confirmatoria tienen una IPS que lo respalda, ahí es donde garantizan digamos, el respaldo de la información en la historia clínica. Pero, Lo pero que, dejemos, pero dejemos claro una cosa, que ya sí, lo habíamos dicho y que ya lo habíamos analizado. sí, Esto es para la confirmatoria. de acuerdo, No sí, es para las pruebas de tamizaje que realizan ellos de manera periódica en las oficinas antes de salir, que lo revisen de manera aleatoria. Esto es porque siempre, o yo no sé si de pronto me corrige si estoy equivocada, cuando se va a hacer un tema sancionatorio, de acuerdo, siempre debe existir una confirmatoria. Es así. de acuerdo, sí, O sea, así tú no es. puedes sancionar con un tamizaje, tú tienes que sancionar con una confirmatoria.
Así Entonces, es. cuando yo encuentro una persona, que ese es como el detalle, cuando yo encuentro una persona que yo presumo que está en estado de licoramiento o en estado de alteración de la conciencia, cualquiera que sea, y yo hago una prueba y la prueba me sale positiva, yo necesito la firma de la autorización de ese conductor o de esa persona para que realice y mandarlo a la IPS, pero que nos ha pasado muchas veces. Es así, ¿cierto? Hasta ahí. Sí, hasta ahí Bueno, vamos. Sí. pero ¿qué nos ha pasado? Cuando yo llamo a la IPS desde la oficina, porque me pasa, porque me llaman a mí, oiga, vea, es que el señor estaba embriagado a las 6 de la mañana. Obviamente, ¿yo qué hice? De manera preventiva, yo lo mandé para la casa. Yo no lo, yo ese día me toca pagarle ese día porque yo no lo estoy suspendiendo, sino que le estoy diciendo, vaya para la casa, hermano, que yo sé que usted no, pues de pronto me va a generar un problema mayor. Pero resulta que la IPS se demora en darle la cita confirmatoria hasta las 3 de la tarde, por ejemplo, y el señor ya se encuentra bien. Entonces, ¿cómo manejar eso? Sería como la pregunta, y ya le damos la palabra a Trasvego, que tiene una pregunta sobre el tema. Claro. Pues digamos ahí lo que yo respondo y que digamos ahí lo voy a resolver como con este diagrama que tengo ahí es, por supuesto, cuando estamos hablando de las confirmatorias, por supuesto debe de tener aval y debe quedar registro en una historia clínica. Por eso es que se habla de la IPS o del personal médico que tenga que pueda consignar eso en una historia clínica. Ese resultado no es para tener en el reporte de salud y seguridad en el trabajo. En el reporte de salud y seguridad en el trabajo puede hablarse de que es apto o no apto para prestar el servicio. ¿Sí? Pero ya el resultado de la prueba de que es positivo para alcohol o esto debe reposar en una historia clínica. Una manera, digamos, como lo plantean o de subsanar como lo plantean, digamos, en estos conceptos, es que se puede contar incluso con una confirmatoria a través de la telemedicina. Es decir, podría pensarse que cuando se quiera, digamos, hacer una confirmatoria para que no transcurra mucho tiempo, pues de poder tener ese contacto, digamos, con una IPS que pueda confirmar y dejar el reporte en la historia clínica a través de telemedicina. Eso es, digamos, lo que la norma nos plantea como tal. Pero por supuesto, como usted lo dice, doctora Liliana, es para las confirmatorias. Pero si yo voy a hacerlo porque hace parte o el resultado tiene que ver con programa de cero tolerancia, pues se podría sustentar en que la persona no está en condiciones aptas para prestar el servicio como tal. Sí, ahora escucho la pregunta de Diego. Los escuchamos. Trasvego tenía Ah, una perdón. pregunta. Tiene la palabra. No, qué pena, doctora. Iba a, pues a plantear un ejemplo igual al suyo, que si se demoraba, pues obviamente iba a salir en cero. Entonces ahí, ¿qué haríamos o qué haría Recursos Humanos en ese caso en el tema de la sanción? Pues no, yo pienso que no se podría imponer sanción, pero sí se podría llamar a descargos al conductor para ver si de pronto acepta que efectivamente estaba en estado de embriaguez. Yo llamaría a descargos al conductor y le diría, mire, aquí se hizo una prueba de tamizaje, no es una confirmatoria, porque por X o Y motivo no se pudo realizar a tiempo, pero yo quiero que usted me diga si efectivamente usted qué hizo el día anterior, y dejarlo no como sanción, sino como un antecedente. Eso es lo que hemos hecho siempre y le empezamos como una especie de vigilancia a esa persona, donde esa persona pues prácticamente tiene que realizarse una prueba todos los días o día por medio, o sea, se le hace como una especie como de una debida diligencia intensificada pues a esa persona. Pero no sé, Sandra, ¿qué opine? Totalmente de acuerdo, o sea, digamos, generalmente cuando solo se cuenta con la prueba de tamizaje, la idea es, incluso muchas personas también terminan en un espacio de descargos aceptando la situación o termina, digamos, planteando lo sucedido que permite, digamos, ya plantear el seguimiento como tal. Creo que ese es un debido proceso y es la forma
de darle manejo, digamos, como a la situación. Si ya se quiere tomar medidas distintas, se debe contar con la confirmatoria y con el reporte en una historia clínica, que por eso es que se habla de personal médico para el registro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, siguiendo con lo que les estoy planteando en este momento, entonces estaba mencionando lo de documentar el protocolo. Es importante tenerlo bien documentado, se puede estar actualizando, se puede, digamos, ir agregando. Incluso en este protocolo se puede tener todo un capítulo para trabajar esos casos de sospecha que les mencionaba en la diapositiva anterior. Entonces ahí yo puedo ir anexando situaciones que me pueden generar una alerta. ¿Por qué? Porque siempre la justificación que hay que hacer es que esas medidas que se están tomando siempre tienen que ver con el cumplimiento del programa de tolerancia cero frente, digamos, al consumo de sustancias o alcohol para población, digamos, que está al frente de un vehículo y que puede poner en riesgo no solo su vida, sino la vida de otras personas. Es importante suscribir un convenio y ese convenio ojalá tener un documento que pueda, digamos, soportar el asunto, donde se pueda contratar de manera ágil, sea a través de telemedicina, ya se los mencionaba, para el hecho de hacer todas las pruebas confirmatorias. El asunto es una información como el consumo de sustancias o el reporte de ser positivo en una prueba de alcoholimetría es un dato o es una prueba que debe de reposar en el documento legal que corresponde y es una historia clínica. Por eso, digamos, la norma establece, digamos, ese asunto a través de las confirmatorias. Ajustar el reglamento es sin duda alinear el reglamento interno de trabajo a este nuevo estándar probatorio para evitar nulidades disciplinarias, es decir, que quede claramente así como se evidencia y como en los reglamentos internos de trabajo queda explícita cuáles son las faltas leves, graves o gravísimas, pues cuál es el procedimiento también que implica bajo una situación como esta. En la medida que el reglamento interno de trabajo también tenga claro o que haga alusión se seguirá según el protocolo y que pueda, digamos, el protocolo tener digamos, dentro de los sistemas de calidad, siempre tenemos como identificados los protocolos o las guías para desarrollar algún procedimiento como tal, pues que quede claro también dentro de ese reglamento interno de trabajo, porque eso lo que ayuda también es que desde que el empleado tiene conocimiento de ese reglamento interno, también tiene acceso a la información de cómo se manejan estos casos en Pero, la pero empresa. también, pero también tenemos que tener una cosa identificada y es que de todas maneras esta situación es catalogada, así no esté dentro del reglamento, que sé que en la de ustedes está, porque pues, yo soy asesora de muchos de ustedes, pero en caso de que no esté dentro del reglamento, igual se toma como una falta grave, porque es que es una infracción a las normas de tránsito, que es la general. Entonces muchas personas también me preguntan, ay, pero es que yo no tengo el procedimiento en el reglamento. Yo qué les digo, ya que no lo tiene, entonces esto manéjelo de la manera como les estamos contando y organice un procedimiento que donde usted notifique a los empleados sobre ese procedimiento. Igual no necesariamente tiene que quedar dentro del reglamento. O sea, sí es una falta grave y sí es una causal de despido. Foro Seguridad Vial tiene una pregunta. Tiene la palabra. Sí. Foro Seguridad, tiene la palabra. Abre el micrófono, por favor. Abre el micrófono en la parte izquierda de abajo. No, discúlpame, es que se me activó la Listo. palabra. Bueno, cuando necesiten hacer alguna pregunta, de todas maneras, aquí está la doctora para atender. Muy Bueno, y el último
El último aspecto a tener en cuenta dentro de esos pasos para blindar como todo el proceso, pues es auditar los accesos. Sin duda hay que restringir el acceso, digamos, a ciertos documentos, las historias clínicas, porque se hayan compartido por una situación, por una incapacidad, esto es material, digamos, la historia clínica le pertenece a la persona como tal. Entonces, pues es importante tener todos los procedimientos y tener especialmente esta documentación que no esté en un drive o en una carpeta compartida o de acceso, digamos, a diferentes personas, que sin duda, pues entonces ahí esto sería, digamos, como una manera de descuidar los procedimientos a tener en cuenta en un procedimiento como este, que implica un documento legal para una persona, sea en una empresa o por fuera de ella como tal. La realidad y digamos, aquí quise plantear, digamos, el asunto y yo sé que el gran cuestionamiento que hay en este momento y que moviliza a cada una de sus empresas y por eso es tan importante como hablar en estos espacios es, sin duda, desde el operativo. Y ya lo conversábamos la semana pasada, pues yo no puedo tener a un médico pendiente de hacer todas las pruebas porque pues digamos esto aumentaría unos costos excesivos para las empresas, pero ahí es donde se hace la diferencia de el tema frente a lo que es el tamizaje y hacia los procedimientos que se pueden tener presentes para todo el manejo del programa de tolerancia cero, ¿cierto? Toda esa realidad operativa, todo lo que tiene que ver con pruebas de tamizaje, con los controles, con poder hacer algunas pruebas, incluso no solo con sustancias, en ocasiones también hay que hacer pruebas, digamos, para garantizar que algunos de las estímulos a los que puede estar expuesto un conductor realmente, digamos, estén ahí, que la persona no tenga alterada su percepción visual, su espacialidad y eso, pues todo esta hace parte de una realidad operativa que puede seguir y que lo importante es que esté documentado en el programa. Si usted tiene documentado todos esos procedimientos, respalda la utilización de cada una de las pruebas que pueda hacer. Usted puede decir, voy a hacer una prueba atencional, no solo alcoholimetría, ¿cierto? Puede utilizar diferentes maneras de evaluar las condiciones para operar de todo un equipo de trabajo que va a salir, digamos, a conducir un vehículo, pero todo esto debe estar respaldado en el programa como tal, para que eso no genere dificultades pues en los despachos, en las responsabilidades que deben de cumplir como organización con estas responsabilidades. Y por supuesto, también hay que tener, digamos, salvedades de cuándo ya qué resultados pueden generar ya la activación de situaciones que requieran ya un manejo, digamos, médico o de protocolos clínicos en particular. Así entonces, pues tenemos que tener en cuenta, y ustedes por ser, digamos, empresas que trabajan en el sector de todo lo que es vehículos y el transporte de pasajeros y esto, pues tenemos que tener en cuenta de que pues está todo el mundo de la salud y el seguridad y en el trabajo que plantea, digamos, todo lo que tiene que ver con las resoluciones que el Ministerio del Trabajo va generando, buscando, digamos, cuidar y proteger también a la población
Y por el otro lado, pues no podemos olvidar de que tenemos que tener también toda una normatividad que se ajuste a lo que es el Ministerio del Transporte y tener, digamos, todos los controles que nos solicitan desde este ministerio, pues para cumplir con todo lo que son los controles operativos aleatorios y el factor del desempeño de la seguridad vial. Desde el Ministerio del Trabajo, pues está todo lo que son las evaluaciones médicas ocupacionales, la prevención de accidentes laborales, la reserva clínica y el médico ocupacional obligatorio. Entonces, ¿qué pasa y qué es lo que quiero que, digamos, vean en este gráfico? Las pruebas que se realizan, digamos, están en esa intersección del cumplimiento de ambas, digamos, normatividades que hacen parte, digamos, de dos ministerios, pero que los dos entran a confluir en toda la prestación del servicio que ustedes como empresas realizan. Entonces, es el programa de cero tolerancia el que termina recogiendo y pudiendo poner a conversar ambas normatividades y que en la medida de que quede claro todos esos controles, pues va a ser muchísimo mejor. Lo otro es que pues sabemos que desde salud y seguridad en el trabajo, pues por normatividad, hay unos exámenes de control que deben de hacerse. En esos exámenes se podría incluir hacer algunas pruebas, tanto de alcohol y drogas, tanto para el ingreso, digamos, los reportes que se hacen posterior, incluso también se podría establecer algunos controles posteriores, por ejemplo, de largas incapacidades o de situaciones médicas que ameriten pues revisar que la persona está en condiciones aptas para regresar a cumplir con sus funciones. Entonces, aquí, y yo creo que esto lo conversamos la vez pasada, es que sin duda es un error pensar que con una prueba de tamizaje sin confirmatoria yo puedo tomar, digamos, decisiones como tal en un caso. ¿Por qué? Porque el vicio o lo que la persona podría, digamos, plantear, pues es que carece de una validación médica como tal. Entonces ahí la consecuencia de eso es que habría una nulidad probatoria. Entonces la invitación que se hace es pues a tener muy claro que para poder hacer, digamos, un procedimiento como este, sí o sí se requiere de esa validación. ¿Cuál es una solución práctica que yo los invitaría, digamos, a revisar y a mirar hasta qué punto es posible incluirla dentro de sus planes organizacionales como tal? Pues sin duda, pues dentro de la operación, pues hay una persona que puede estar aplicando, digamos, las pruebas, que puede ser un operario de la empresa debidamente certificado, que conozca, digamos, de las pruebas, que pueda garantizar e incluso en el caso del alcoholímetro, pues que esté calibrado, que tenga toda una hoja de ruta. Es muy común que a cada uno de estos, digamos, aparatos, como se hace, digamos, en un consultorio médico, con una pesa, con diferentes aparatos que utiliza un médico para hacer, digamos, una verificación general, pues que se le pueda hacer, incluso a eso se le conoce como hojas de vida del aparato o hojas de vida de estos instrumentos que nos sirven para poder tomar controles. Entonces, que también se conserve, digamos, todo un seguimiento donde yo pueda garantizar
que las pruebas, por ejemplo, están siendo usadas en un periodo donde están, digamos, en unas condiciones óptimas, que están guardadas y que están almacenadas en sitios que puedan, digamos, no alterarse por temperaturas excesivas, ¿cierto? Y particularmente pues con el alcoholímetro, pues digamos que esté calibrado de una manera adecuada. De ahí, pues sin duda, lo ideal y para optimizar y para no tener esas brechas tan grandes entre le hice una prueba de tamizaje y la prueba confirmatoria terminó siendo, digamos, en un tiempo largo de espera. Lo ideal y la recomendación siempre es, primero, pues poder mirar la posibilidad de tener por lo menos un convenio que me permita telemedicina donde en tiempo real se pueda, pues digamos, custodiar la información que se acaba de obtener a través de una prueba, pero también para la posibilidad, digamos, de poder seguir con el debido proceso, digamos, de requerirlo. Otra recomendación que yo les haría, porque en el ejemplo que estaba poniendo la doctora Liliana, ella mencionaba, pues claro, muchas veces en las empresas lo que se hace es ante una prueba de tamizaje positiva, entonces enviar a la persona mientras la persona va a hacerse la confirmatoria. Mi recomendación es que la persona no debería de enviarse a su casa. Debería de ser del trabajo, del sitio donde se hizo la prueba de tamizaje a la IPS. ¿Por qué? Porque conocemos y dentro de las actividades, digamos dentro de la cotidianidad, sabemos que las personas utilizan diferentes maneras para limpiar su cuerpo, desintoxicar su cuerpo. Acuérdense que yo les hablaba en la clase anterior de lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica de un medicamento o de una sustancia psicoactiva. Si yo mando a la persona a la casa, le estoy dando la posibilidad de que pueda acceder a múltiples asuntos que pudieran, digamos, ayudar a desintoxicar su cuerpo como tal. Lo ideal es que si la persona no puede, digamos, cumplir con su función y eso, pueda ser remitida a la EPS y que lo haga inmediatamente, pues digamos, saliendo de la empresa como tal, para evitar pues esos posibles alteraciones que pueden presentarse por parte de las personas. Les pongo ejemplos. Las personas, digamos, ante el consumo de alcohol, entonces reciben recomendaciones como que se hidrate más de la cuenta, que coma ciertas cosas para ayudarle a limpiar. Incluso hay otros que pueden llegar hasta utilizar algunos sueros o eso, y eso lo que hace es desintoxicar el cuerpo. Entonces, si yo le doy esa brecha a la persona para que lo haga, pues sin duda lo que va a intentar es alterar el resultado que va a ser confirmatorio posteriormente. Entonces, ese es un asunto que yo creo que hay que analizar y que hay que mirar la posibilidad de evitar esos tiempos por fuera de la empresa y de la IPS particularmente. Lo otro que también, digamos, ayuda y que soporta y que algunas empresas lo hacen para cumplir como con el debido proceso, pero eso tiene que quedar claro en el procedimiento, por supuesto. Una manera de hacerlo es tener un protocolo claro de cuáles son los signos de sospecha, pero también documentar por personas que tienen contacto con la persona en ese momento, cuáles son los signos que aparecen en su condición, digamos, actual, donde es suspendido de la función.
Gestión humana va a hacer una pregunta Claro que sí. que enriquece esta charla. Claro que sí. Gestión humana. Tienes la palabra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Bien, tengo una consulta. De Sí. pronto, dentro del proceso, cuando se logra, porque pues en ocasiones hay colaboradores pues que no llegan con el grado de alcohol, así pues como borrachos, borrachos, no, pero tienen un grado de alcohol pues bastante significativo que afecta a la empresa. En ese orden de ideas para evitar esas brechas, pues la empresa puede tomar la decisión porque pues el colaborador puede que se vaya para la casa a dormir y pues ahí uno como lo saca de la casa. Entonces hay posibilidad de que apenas se detecte eso, de inmediato una persona dirigirse con el colaborador a la IPS a tomar ese examen para evitar justamente ese riesgo, porque no quiero que después, o sea, que una cosa, una persecución, yo me puedo ir solo. Pues digamos ahí yo lo que agregaría y le pediría también el concepto jurídico a la doctora Liliana. Yo soy psicóloga, no abogada, y no quisiera, digamos, extralimitarme, pero si en el protocolo se hace el reporte o en ese procedimiento de que va a ser direccionado o ser trasladado con una persona, pues digamos eso le daría un respaldo. No sé qué piense en este caso la doctora Liliana. Pues en caso de renuencia, nosotros hemos tomado la renuencia también como una causal de sanción. Obviamente sucede y ha sucedido en muchos casos que la persona que llega en esas condiciones y se le pide que haga la prueba se pone grosero, se altera, incluso puede hasta generar alguna pelea con otro colaborador o con la misma persona que le está pidiendo la prueba. Y pues Evade. eso como tal también es una causal Claro. para valorar un posible despido o una posible sanción disciplinaria. Y ahí también aplica algo muy importante y es que si bien esta prueba no se puede usar para despido por embriaguez, sí puede haber un despido porque alteró el orden de la oficina, porque fue grosero, porque no respetó a los compañeros, porque no está acatando las instrucciones. Y en caso de que se vaya, porque ha pasado, la persona sale y se va y no vuelve, pues también se abandonó de puesto. Abandono. Entonces, analizamos otras causales. Generalmente, cuando una persona se niega, hay otras causales de despido que se pueden aplicar. Sí, yo creo que Gracias. sin duda, cuando suceden, digamos, estas cosas y sobre todo ante la negativa, aparecen otros comportamientos que también, pues, terminan convirtiéndose en faltas y que terminan avalando la posibilidad del despido como tal. Entonces, lo importante siempre ante esa situación es que primero yo creo que tener muy claro el protocolo y también estos espacios, y por eso yo creo que la doctora Liliana ha sido insistente en que la importancia de este espacio es que podamos discutir también de esos casos, porque es un aprendizaje que se logra de los casos que han vivido en las diferentes empresas. Y en la medida que yo estoy más preparado para entender que eso puede pasar, también el manejo termina siendo muchísimo más claro. A mí me ha pasado que dicen, claro, pues no tuvimos en cuenta de que tuvo una alteración y eso ya era suficiente para darle manejo, digamos, a una sanción, ¿cierto? En muchas ocasiones, o lo que suele pasar a veces con estos casos, es que cuando hay una negativa o cuando hay, digamos, un comportamiento de renuencia, aparecen otros comportamientos que también se constituyen como faltas. Y que a veces no queda explícito que fue por el consumo, pero que hay otros comportamientos que sí alteraron pues como el orden como tal. Siempre, y la recomendación para ustedes es, ustedes, el reporte que deben de hacer en salud y seguridad en el trabajo no es que en el tamizaje fue positivo para alcohol, no. Siempre se debe hablar, o lo adecuado en el reporte es hablar de
que no es apto para prestar, digamos, como las funciones, sustentado en los controles que se tienen en el programa de tolerancia cero. Porque colocar un dato como este, pues podría pensarse que es un reporte que no debería de estar en salud y seguridad en el trabajo, sino en la historia clínica de la persona. Entonces, para que tengamos en cuenta y que tengamos mucho cuidado en la terminología o los reportes que se hacen, si se hace un acta de la situación, entonces hablamos es de apto o no apto. Eso es, digamos, y así ayudamos también como a blindar todo el proceso legal. Bueno, yo sé que vamos a hacer otra de estas, ¿cierto? Otra Sí. charlita de estas porque me parece sumamente importante y como directora pues de gremial considero que estos son temas fundamentales y que los debemos dejar ya clarísimos, pero te voy a hacer otra pregunta porque pues hay preguntas que parecen bobitas, pero no son bobitas. Por ejemplo, Ujú. me decía una persona, no, es que a mí me dijo por allá una persona que es que el grado cero era de 1 a tantos miligramos de alcohol y entonces yo no lo puedo echar porque es que solamente estamos todavía hasta 20 miligramos de alcohol. Yo le decía, es que eso es para sanciones de tránsito, De pero acuerdo. para el tema de transporte debe quedar claro que cualquier embriaguez, así sea cualquier pedacito, salvo obviamente que él diga, no, es que estoy embriagada, es que no estoy embriagado, sino que estoy enguayabado, o es que estoy enguayabado, pero no tanto, sino que es que me estoy tomando una droga, tantas cosas que ellos pueden decir y que tienen derecho a decirlas, pero en realidad ahí aplican los grados de alcohol o eso solamente es para sanciones administrativas. Los grados de alcohol, incluso el reporte de los grados de alcohol, no lo debe hacer salud y seguridad en el trabajo. Eso que debe de quedar es en la historia clínica, ¿sí? Entonces, usted lo que está reportando es si es apto o no para cumplir la función. Por supuesto, no es lo mismo que yo esté, lo voy a decir en términos coloquiales, no es lo mismo que esté prendido a que esté borracho. ¿Cierto? Eso me marca unas incapacidades distintas, pero el reporte que se debe hacer es que no es apto y en el caso del programa Tolerancia Cero, como su nombre lo indica, es cero. Yo debería de tener cero concentración de alcohol en mi sangre. No sé si en este punto hay alguna pregunta específica para que terminemos esta sesión con unos bloques de preguntas. Esta sí se las voy a mandar grabada porque es cortica y porque es muy importante para que sepamos manejar como todo el tema. Recuerden que quienes estén conmigo en Gremio Gente de Sonalted me cuentan si no han actualizado el reglamento de trabajo. Recuerden que ahí también metimos esta partecita que es muy importante y que el procedimiento relacionado con alcohol y droga lo pueden tener en un documento diferente y entregarlo por circular a los empleados sin necesidad de tener que modificar todo el reglamento. No sé si Ujú. de pronto alguno tiene otra pregunta o si no cerramos este bloque. Camila Zipa tiene una pregunta. Camila, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, mi pregunta es muy puntual. Digamos que quisiera saber, en el caso de nuestra empresa de transporte, al realizar el tamizaje, la persona que realiza el tamizaje debe ser una persona de salud o simplemente con como con la certificación que brinda el proveedor que nos vendió el alcosensor, ya se puede hacer el tamizaje. En ese caso, digamos, puede ser personal que no es de la salud, no tiene que ser exclusivamente pues profesional en la salud, pero sí debo de tener claridad de que está capacitado para aplicar la prueba como tal. Y esa certificación que les dio el proveedor debe de estar, digamos, con la hoja de vida del alcohol sensor, debe de estar también digamos, el certificado de capacitación de la persona, debe de estar, digamos, y debe de actualizarse también. No basta, digamos, con hacer la capacitación porque la compré ya, sino que cada vez que se calibra, se revisan los instrumentos que se utilicen, en este caso, pues el alcohol sensor, también, digamos, debe de soportarse la capacitación de la persona para su manejo. Entonces, no tiene que ser exclusivamente para tamizaje.
Muchas Recordemos que gracias. en este caso estamos haciendo esta tamizaje. Ya cuando tenemos que ir a hacer una confirmatoria, si lo hacemos directamente en la IPS. Ese es el procedimiento que estamos explicando para el tema sancionatorio, si tiene que ser en IPS. Adriana tiene una pregunta, tiene la palabra. Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Sí, la duda era muy similar a la de la compañera, pero cuando habla de que debe estar capacitada, es únicamente la que nos da el proveedor como tal, la capacitación que recibimos para la manipulación y obviamente el manejo del mismo, o hay alguna adicional como para reforzar. Pues digamos, en principio esa capacitación estaría bien, que es la que hace el proveedor, pero la recomendación también, digamos, estos espacios de capacitación que ustedes van recibiendo, que se van formando, pues lo ideal es que también puedan participar. Y lo otro es los que ustedes incluyan dentro del plan de capacitación. Ustedes podrían decir, la persona debe mínimamente certificar unas horas de, digamos, y usted lo establece como una posibilidad de actualización en el plan como tal. Pero con esa capacitación se podría estar cumpliendo con el requisito. Ah, ok, vale, Veo, muchísimas gracias. veo otra pregunta de Gina, qué pena que no alcancé a tomar la pregunta, o de Yali, de Yesli Gómez, qué pena Yesli que no había visto tu pregunta, cuéntanos. Bueno, quisiera preguntar qué rol vendría a tener el tema del curso de medicina legal en cuanto al manejo de arcosensores. Es que no sé si de pronto mencionamos algo de ese tema. Digamos que el asunto es que medicina legal como tal terminaría siendo como un estamento donde se puede confirmar el resultado. La intervención generalmente de medicina legal tiene que ver con siniestros, con, digamos, accidentes como tal. Eso quería complementar. O sea, las personas que toman la muestra de medicina legal en la calle, que ellos, que son los guardas de tránsito, los policías de carreteras, porque yo he impugnado embriaguez, porque hay errores, ellos lo que hacen es que toman la prueba inicial y le hacen soplar a la persona, ellos después igual tienen que hacer una confirmatoria, pero esas personas sí tienen que tener el curso de medicina legal, que es el que es necesario para para las personas en la vía, para efectos de todo lo que tiene que ver con sanciones administrativas. La persona que está en nuestra empresa no tiene que tener ese curso de medicina legal, tiene que tener el curso del manejo del alcosensor con las horas recomendadas por quien les está vendiendo el alcosensor y con su correspondiente certificado de hoja de vida del alcosensor y de la persona, pero no necesariamente tiene que tener el curso de medicina legal. Bueno, hay una pregunta también de foro, no sé si se le volvió a foro seguridad vial, no sé si No, otra vez, sí. te iba a complementar eso, que pues el requisito era tener el curso del arcosensor certificado, pues obviamente nos lo pide ISO 9001 también para verificar las competencias y ya, era eso. Bueno, Adriana pregunta que si les podemos compartir la página o medio por el que pueden programar estos espacios. Nuestros espacios nacen de dos actividades diferentes. Una es las personas que están inscritas en nuestro diplomado de gestión de la seguridad vial, que ya estamos en la primera corte, y esta es la cuarta clase, en realidad la tercera clase formal. Y otros, los que hacen parte del gremio Gente o Azonaltec, que pagan una mensualidad pequeña, pero muy significativa para todas las labores que hacemos y nos apoyan y tienen a cambio unos beneficios, incluyendo toda la asesoría jurídica y todo este trabajo pues que hacemos acá. Te dejo el teléfono aquí, 310-372-7710. Seguro, Adriana, si tú estás aquí, es porque haces parte de Azonaltec o de Gremio Gente y siempre te van a llegar los correos de invitación a estas reuniones. Recordemos que para los que hacen parte de Azonaltec y Gremio Gente, esta semana tenemos varias reuniones. Voy a suspender grabación.